Mis padres me echaron por mi hermana embarazada y su novio, así que luché durante años, y luego de repente aparecieron pidiendo ayuda para sostener a mi hermana porque su novio la había dejado. Hace 5 años, cuando tenía 18, mis padres me pidieron que me fuera y me echaron de casa porque, según ellos, era más importante que el novio de mi hermana se mudara con ella. Yo, una mujer de 23 años, tengo una hermana mayor, Chloe, que es 4 años mayor que yo. Cuando ella tenía 22 años, Chloe quedó embarazada de su novio y tuvo que volver a vivir con nosotros. Había estado trabajando durante un par de meses en ese momento, pero no había ahorrado suficiente dinero para poder criar a un bebé y vivir por su cuenta al mismo tiempo, así que regresó a casa y, 3 meses después del embarazo, se le ocurrió que sería mejor que su novio se mudara con ella también. Ella sentía que era importante tener al padre del bebé cerca para un desarrollo adecuado. Ni siquiera me pregunten sobre eso. No habría tenido problema con eso, pero ella vivía con nosotros, así que sentí que era una demanda un poco irrazonable porque nuestra casa no era realmente tan grande y no estaba seguro de si sería capaz de acomodarnos a todos. Inicialmente creí que mis padres rechazarían y no dejarían que su novio se mudara, pero no tenía idea de que realmente estaban planeando aceptar y echarme a mí en su lugar. Un par de meses después de que Chloe se mudara, mis padres me dijeron que también estaban planeando que su novio se mudara, así que tendría que ceder mi habitación. Me sorprendió, ya que realmente no lo había visto venir y fui lo suficientemente tonto como para preguntarles dónde se suponía que iba a quedarme en la casa. Entonces fue cuando mis padres aclararon que querían que me fuera de la casa por completo, ya que ahora tenía 18 años y era hora de que dejara el nido. Había decidido tomar un año sabático, así que no iba a la universidad y eso estaba fuera de discusión. Aparte de eso, podría haberme mudado con mis abuelos o mis amigos, pero simplemente no entendía por qué tenía que mudarme de mi casa en absoluto. También era mi hogar, no solo de mis hermanas, y el hecho de que ella estuviera embarazada no significaba que pudiera hacer lo que quisiera y que mis padres tuvieran que estar de acuerdo con eso. Traté de pelear con ellos, pero mis padres me dijeron que era un adulto, que tenía que enfrentarme a la vida por mi cuenta y que no tenía derecho a sentirme con derecho a vivir con ellos, especialmente cuando mi hermana estaba embarazada y quería a su pareja a su lado. Traté de explicarles que ella podría compartir su habitación con su novio, pero me dijeron que no era posible porque ella quería su propio espacio ya que se iba a agrandar y su habitación ya era lo suficientemente pequeña. Tener a su novio mudarse a esa habitación solo la haría más apretada, así que ella quería que él estuviera en una habitación diferente. Sugerí que tal vez él podría vivir en la sala de estar, pero aparentemente su novio tenía una lesión en la espalda, así que eso no era factible. Estaba desesperada por no irme en ese momento, así que sugerí que tal vez yo podría vivir en la sala de estar en su lugar, pero me dijeron que querían que me fuera porque tener a alguien en la sala de estar era un poco indecoroso. Simplemente no estaban dispuestos a escucharme y después de un tiempo me quedó muy claro que solo querían que me fuera. Definitivamente culpé a mis padres por cómo me estaban tratando, pero también pensé que mi hermana estaba siendo irrazonable y con derecho. No solo quería que su novio se mudara con nosotros, sino que también quería una habitación separada para él y, debido a eso, yo tenía que mudarme aunque ni siquiera estaba lista para eso. Me sentí terrible al respecto y tuve una gran pelea con mi familia el día que me dijeron que me fuera. Les llamé a todos egoístas y dije que nunca quería volver a verlos porque todos eran personas asquerosas y horribles y me avergonzaba incluso estar relacionada con ellos. Luego empacé lo que tenía y llamé a un par de amigos para que me ayudaran a mudarme. Dentro de los próximos 3 días, había hablado con mis abuelos y los padres de mi mamá estaban un poco escépticos sobre que viviera con ellos, pero realmente no los culpo, ya que mi abuelo siempre había estado muy enfermo y mi abuela tenía suficiente en su plato tratando de cuidar de él, así que decidí mudarme con mis abuelos paternos y cuando escucharon exactamente por qué tenía que dejar la casa de mis padres, se indignaron. Realmente le dieron una buena reprimenda a mis padres y luego dejaron de hablar con ellos por completo. Estaba muy deprimida, aunque tenía a mis abuelos y mis amigos a mi lado. Siempre había pensado que tenía una buena relación con mis padres e incluso con mi hermana, así que no entendía por qué me estaban tratando así, pero todo se me aclaró el día después de que me fui y mi hermana me envió una carta a través de uno de sus amigos. Todavía tengo esa carta conmigo porque era simplemente tan bizarra, pero de todos modos, la carta decía que la razón por la que había convencido a nuestros padres de echarme de la casa era debido a su novio. Aparentemente, dijo que él era un poco coqueto y que no habían estado exactamente en una relación comprometida entre ellos cuando ella quedó embarazada. Solo oficializaron las cosas después de que se dio cuenta de que estaba embarazada y ella tenía miedo de que él todavía no estuviera muy seguro de la relación.
Dijo que tuvo que luchar mucho para que él aceptara mudarse con ella y comprometerse a criar al bebé con ella y, por lo tanto, no quería otra mujer en la casa porque eso pondría toda la situación en riesgo. Ni siquiera podía imaginar por qué Chloe estaba dispuesta a tener un bebé con un hombre así, ya que obviamente estaba muy insegura y no confiaba en él y el hecho de que sintiera que tenía que hacerme salir de la casa solo para que su novio no se sintiera tentado a coquetear o tener algo conmigo era simplemente una locura. Estuve a punto de enviarle un mensaje de texto y decirle que no tenía autorrespeto y que era patético que todavía intentara estar con un hombre así y que incluso tuviera su bebé, pero claramente no estaba pensando con claridad, así que decidí no decir nada. Además, estar con un hombre así era castigo suficiente para ella, así que no quería tener nada que ver con ella o mi familia. Ella no tenía autorrespeto ni dignidad y, dado que mis padres estaban tan fácilmente influenciados por mi hermana, claramente me mostraron dónde estaba con ellos. Decidí que no hablar con ellos sería lo mejor que podía hacer en esta situación y luego comencé a tratar de seguir adelante con mi vida. Nunca había estado realmente inclinada hacia lo académico en primer lugar, por eso decidí tomar un año sabático y pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida. No quería un trabajo típico de 9 a 5 y sé que suena un poco extraño, pero siempre sentí que ese tipo de estilo de vida sería demasiado restrictivo para mí. Soy una músico autodidacta. Puedo tocar tanto la guitarra como la batería y he estado tocando desde que tenía 12 años, así que diría que soy bastante buena y durante el año sabático me di cuenta de que esto es lo que quería hacer con mi vida. Quería ser maga y sabía que no había mucho dinero en esta carrera, pero me haría feliz y eso era todo lo que quería y pensé que tal vez algún día podría llegar lejos. En ese momento no sabía que eso realmente se haría realidad, bueno, al menos en cierto modo. Inicialmente, solo estaba tocando en pequeños conciertos y el dinero era escaso. Dependía mucho de mis abuelos para el dinero y me tomó mucho tiempo poder pagar un apartamento y, aún así, era uno realmente pequeño que tenía que compartir con un compañero de cuarto. Después de eso, comencé a conseguir conciertos un poco más serios hasta principios de este año cuando audicioné para trabajar con un productor musical y no diré nombres, pero conseguí el concierto. Tocaré la guitarra y un par de canciones para una película y me están compensando muy generosamente por eso. Ya he recibido algo de dinero por adelantado y he logrado mudarme a un mejor apartamento y recibiré el resto después de que se haya completado todo el trabajo. Después de esto, creo que voy a conseguir aún más trabajo con el currículum que tengo. Las únicas personas que sabían de eso eran un par de mis amigos y mis abuelos y no sé quién habló fuera de lugar, pero de alguna manera mis padres pudieron descubrirlo. Aún no he publicado nada de esto en redes sociales porque no quiero hablar de eso demasiado pronto. Nada es realmente permanente en el mundo del espectáculo de todos modos. Hace 2 días, mi familia de alguna manera pudo descubrir dónde vivía y aparecieron en mi puerta. Obviamente, necesitaban mi ayuda ya que ahora estoy mejor en la vida y ambos mis padres se han jubilado, así que necesitan a alguien que apoye a mi hermana y a su hijo. No los invité cuando aparecieron, estaba demasiado sorprendida para hacer otra cosa que no fuera mirar. De todos modos, ya que no estaba en condiciones de hablar con ellos, me felicitaron y dijeron que estaban aquí para arreglar las cosas conmigo, no porque fuéramos familia, sino también porque necesitaban mi ayuda, ya que el novio de Chloe los había abandonado hace 2 años y tan pronto como se enteraron de que estaba trabajando como guitarrista en la banda sonora de una película, sabían que tenían que ponerse en contacto conmigo porque es un gran problema. También me dijeron que Chloe estaba luchando por mantener el negocio que había comenzado desde que su novio la dejó y ambos mis padres se habían jubilado el año pasado, así que ahora me necesitaban para que ayudara a mi hermana. Me dijeron que esperaban que no los rechazara ya que había pasado mucho tiempo desde que habíamos hablado y, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía éramos familia, así que necesitábamos estar ahí el uno para el otro por encima de todas las cosas. Encontré eso perfectamente risible porque no habían estado ahí para mí en absoluto y, de hecho, habían tomado todas las medidas posibles para asegurarse de no tener que estar ahí para mí. Incluso ahora, solo estaban aquí porque el novio de mi hermana la había abandonado y ella no tenía a nadie que la apoyara. Aparentemente, estaba recibiendo manutención infantil, pero eso apenas iba a ser suficiente en el futuro porque era una cantidad miserable y mi hermana había estado administrando una florería con su amiga después de que nació su bebé, pero incluso eso no estaba yendo bien en ese momento, así que se habían dirigido a mí en busca de ayuda. Pero la situación era tan irónica que literalmente no pude evitar reírme en sus caras, especialmente porque recuerdo la carta que mi hermana me había enviado el día después de que me fui.
Ella misma había sabido todo el tiempo que no estaba segura de la relación que tenía con su novio y, sin embargo, había elegido a él en lugar de tener una buena relación conmigo y ahora miren dónde la había dejado. Así que volví a mi casa después de decirles que esperaran afuera. Saqué la carta que había guardado conmigo y se la di a la persona que la había escrito y le dije que la leyera en voz alta a nuestros padres para que supieran exactamente por qué me habían echado todos esos años atrás. Chloe se puso roja como un tomate cuando vio esa carta y se negó a leerla, así que la tomé de ella y la leí en voz alta. Después de que terminé, mis padres se veían impactados y avergonzados al mismo tiempo porque se habían dado cuenta de que habían sido manipulados y eran tan débiles de voluntad que ni siquiera podían distinguir lo correcto de lo incorrecto. Sobre todo, parecían estar molestos con Chloe porque parecía que ella había sabido todo el tiempo que él no era el chico adecuado y, sin embargo, había decidido poner su fe en él. Al hacerlo, no solo se había arruinado a sí misma un futuro seguro y estable, sino que también había hecho las cosas muy difíciles para nuestros padres porque ahora no tenían más remedio que apoyarla. Ninguno de ellos sabía qué decir después de que se leyó esa carta, así que simplemente les dije que lo que estaba sucediendo con ellos ahora se lo merecían totalmente, especialmente Chloe, ya que ella había sabido que el tipo con el que estaba no era la clase de persona adecuada y, sin embargo, había elegido sacrificar todo por él, así que esto estaba sobre ella ahora y yo no sentía ninguna obligación de ayudarla. Ella comenzó a llorar cuando dije eso y me dijo que esperaba que fuera un poco más compasiva, ya que estaba enamorada de él y por eso quería hacer que las cosas funcionaran con él. Simplemente no quería correr riesgos y sabía que tenerme cerca sería un problema porque no quería que él se sintiera tentado por nadie más. Estaba lista para admitir que no había estado pensando con claridad, pero eso solo era porque estaba teniendo un bebé y quería hacer todo lo posible para asegurarse de que su novio se quedara con ella y no la abandonara a ella y a su hijo, pero culparla por la situación en la que estaba ahora era simplemente insensible de mi parte y dijo que esperaba algo mejor. No tenía nada que decir al respecto, así que simplemente cerré la puerta con fuerza y les dije que se fueran. Desde entonces, he recibido un montón de mensajes de su amiga diciendo que fui muy insensible y que ella no ha dejado de llorar desde que dije que todo esto era su propia culpa, así que ahora tengo que pedirle a Ida que le diga a mi hermana que fue su propia culpa que su novio la abandonara a ella y a su hijo. Actualización 1. He tomado la decisión de no disculparme por nada de lo que he dicho. Los comentarios me hicieron darme cuenta de que, aunque estaba tratando de tratar la situación como algo normal, lo que hizo Chloe estaba más allá de lo anormal, era bizarro y patético y, honestamente, definitivamente se lo merecía. Así que no es como si hubiera dicho algo incorrecto y si ella piensa que conseguir que sus amigos me envíen mensajes de texto y me digan que soy insensible por decir lo que dije y luego tal vez me disculpe con ella, está equivocada. Necesita darse cuenta de que alguien tenía que ponerla en su lugar y ese alguien tenía que ser yo, ya que todavía tenía la audacia de aparecer en mi lugar y pedir ayuda después de todo lo que me había pasado por su culpa. Por supuesto, no solo la culpo a ella, mis padres también tienen la culpa, pero la situación no habría ocurrido en absoluto si ella hubiera tenido un poco de sentido común. Tuve que trabajar muy duro para llegar a donde estoy hoy y no voy a dar ni un solo dólar a nadie que no lo merezca en mi opinión, incluso si su negocio no está yendo bien, al menos todavía lo tiene. Puede sacarle el máximo provecho a su situación, no hay necesidad de que actúe como si fuera un caso de caridad en mi opinión. Mis padres e incluso mi hermana siempre han sido el tipo de personas que piensan que siempre deberían estar bien y tan pronto como enfrentan una situación difícil, comienzan a actuar como maníacos y es como si fueran a perderlo todo al día siguiente, en mi opinión, no tienen absolutamente ningún espíritu de lucha y me alegra no ser como ellos. Digo esto porque incluso cuando estaba en la escuela secundaria, recuerdo que mi papá había perdido su trabajo porque la compañía para la que trabajaba había tenido alguna crisis que no recuerdo, de todos modos. Todos en mi familia perdieron completamente la cabeza y mi papá terminó pidiendo prestado un montón de dinero a nuestros abuelos. Mis padres tenían sus propios ahorros, para ser claros, e incluso mi madre tenía un trabajo en ese momento, así que no había ninguna razón para entrar en pánico, pero sí, no tengo idea de por qué hicieron eso y lo loco es que nunca se molestaron en devolver el dinero que habían pedido prestado. Supongo que no lo tomaron en serio porque era solo a mis abuelos a quienes estaban pidiendo prestado y parece que están haciendo lo mismo otra vez, pero esta vez es el negocio de mi hermana el que está sufriendo, pero a diferencia de mis abuelos, no me siento obligada a ayudarla. Puede lidiar con eso por su cuenta o puede pedirle ayuda a alguien más porque realmente no me interesa. Actualización 2. Así que la semana pasada mi familia apareció en mi puerta y luego los amigos de Chloe comenzaron a enviarme un montón de mensajes diciendo que había sido insensible y que pensaban que debería disculparme con ella.
Obviamente no lo hice. Después de eso, durante los últimos días no tuve contacto con ellos y estuve bastante ocupada también porque tenía trabajo. Anoche regresé a casa alrededor de las 10 p.m. y estaba realmente agotada, pero ese fue el momento exacto en que mis padres decidieron llamarme. Habían usado un teléfono desechable, supongo que no reconocí el número. Pensé que era una llamada de trabajo, así que lo contesté y tan pronto como lo hice, mis padres me dijeron que habían pensado en eso y habían decidido cortar a mi hermana de sus vidas. No supe qué decir porque fue realmente repentino y no lo había visto venir. Además, había asumido que era Choe quien necesitaba mi ayuda, no mis padres, así que no entendí que ganaban con cortar a mi hermana de sus vidas. De todos modos, les dije que eran buenas noticias, pero aún así no quería tener nada que ver con ellos debido a la forma en que me habían tratado en el pasado. No era algo que pudiera perdonar y olvidar tan pronto. Sé que no es exactamente tan pronto, pero no importa, simplemente no quería hablar con mis padres. Estaba lo suficientemente feliz con mi vida sin tener contacto con mi familia y no creo que nadie en mi lugar pudiera superar lo que había sucedido si hubiera tenido una mala relación con ellos desde el principio y luego me hubieran echado cuando cumplí 18, probablemente lo habría encontrado más fácil de aceptar, pero todo fue un gran shock para mí que no pude lidiar con eso emocionalmente durante mucho tiempo y ahora que finalmente lo he aceptado, no quiero que vuelvan a mi vida. Así que se los dejé muy claro. Les dije que su relación con Choe no me molestaba en absoluto porque no quería tener una relación con ellos de ninguna capacidad y esa fue mi decisión final. Estaba a punto de colgar, pero mi madre me detuvo y dijo que habían hecho lo que yo había querido, así que tenía que estar ahí para ellos y no podía poner excusas como esa. No podía entender de qué estaban hablando, así que les pedí que lo explicaran y me dijeron que habían asumido que obviamente había leído esa carta porque quería que supieran la verdad sobre por qué Chloe les había pedido que me echaran y se dieran cuenta de que habían sido manipulados y estaban escribiendo sobre eso, pero se equivocaron horriblemente después de eso. Aparentemente, habían empezado a creer que la única razón por la que quería que supieran que habían sido manipulados era para que cortaran a Chloe de sus vidas y entonces estaría dispuesta a reconstruir mi relación con ellos e incluso ayudarlos en el futuro ahora que se habían jubilado. Estaba realmente confundida porque no había insinuado eso en absoluto y si habían empezado a creer algo así, eso era completamente culpa de ellos y no mía, así que les dije que no les había dado ninguna pista, pero mis padres comenzaron a gritarme diciendo que los había engañado y ahora tenía que prometer ayudarlos en el futuro cada vez que lo necesitaran. Aparentemente, habían estado gastando mucho dinero en ayudar a Choe a mantenerse al día con las facturas y también en criar a su hijo, así que temían que no hubieran ahorrado suficiente dinero para su propia jubilación. No tenían la opción de volver atrás, así que tenían que depender de su otra hija y estaban consternados de que me negara a ayudarlos. No entiendo qué estaba mal con mis padres, pero era tan ridículo que decidí colgarles mientras hablaban de cómo esperaban que los ayudara y luego bloqueé ese número y he decidido que no voy a recibir llamadas de ningún número que no reconozca de inmediato y podría incluso instalar algunas aplicaciones para ayudarme a ubicar números de teléfono no reconocidos porque estoy harta de mi familia en este momento. Simplemente no quiero que puedan contactarme, simple y llanamente. También he hablado con mis abuelos al respecto y piensan que tengo la idea correcta de cortarlos completamente de mi vida y no permitirles que me contacten. Las cosas han empeorado bastante en mi vida personal desde que abrí la puerta el otro día. Supongo que no debería haber abierto la puerta de mi apartamento en absoluto y eso me habría ahorrado muchos problemas porque ahora parece que están obsesionados conmigo y se niegan a dejarme en paz. Actualización 3. Lo más gracioso acaba de suceder hoy y siento que tengo que compartirlo, así que han pasado 2 semanas desde que mis padres me contactaron por última vez y después de bloquearlos, afortunadamente no intentaron contactarme nuevamente, aparte de un correo electrónico que enviaron 2 días después de que los bloqueé diciendo que todavía estarían dispuestos a cortar a Choe de sus vidas por completo si y solo si prometía cuidarlos en el futuro. Honestamente, creo que es muy triste que estén dispuestos a cortarla de sus vidas porque solo demuestra que no pueden ser leales ni siquiera a una de sus hijas. Son padres horribles y no puedo decir que me sienta mal por lo que hice hoy porque los tres son igual de malos. De todos modos, durante las últimas 2 semanas no había estado en contacto con ellos y estaba bastante ocupada, pero hoy alrededor de las 8 de la mañana estaba revisando mis correos electrónicos y me di cuenta de que había recibido uno de Choe. Había sido muy condescendiente y arrogante, diciendo que estaba lista para perdonarme por lo que había dicho sobre todo esto siendo su culpa y que se lo había merecido porque sabía que venía de un lugar de amargura y odio y, aunque no me había disculpado por nada,
Todavía había logrado encontrar el perdón en su corazón para mí porque estaba rodeada de bondad como sus amigos y su familia. No importa quién la dejara, yo solo estaba celosa de que nunca tendría eso. Estaba presumiendo de este sistema de apoyo que tenía y había incluido a nuestros padres en él, así que asumí que no tenía idea de que habían estado planeando cortarla para ponerse de mi lado bueno porque estoy en mi camino hacia el éxito ahora mismo y fue tan gracioso porque todo lo que tenía que hacer era tomar una captura de pantalla del mensaje que mis padres me habían enviado y enviarla como respuesta al correo electrónico que ella me había enviado para mostrarle exactamente cuánto amaban sus padres. Es triste porque estoy bastante seguro de que si juntaran todo su dinero podrían arreglárselas y no tienen ninguna razón para actuar así, pero son tan avaros que ven a cualquiera que esté haciendo un poco mejor en sus vidas y sienten que tienen que obtener una parte de eso. Primero fueron mis abuelos, ya que están bastante bien y no son estúpidos, así que saben cómo manejar su riqueza y ahora soy yo porque lo estoy haciendo mejor que mi hermana. Es muy obvio para mí que ninguno de ellos se valora entre sí y creo que deberían saberlo. Actualización 4. Hola a todos, muchos de ustedes querían una actualización sobre la situación con mi familia. No tengo nada que ver con ellos, pero por lo que sé, hay alboroto en la familia ahora mismo. El mensaje que envié, el que expuso a mis padres por decir que estaban listos para cortar a Chloe de sus vidas siempre que prometiera ayudarlos en el futuro, prácticamente destrozó cualquier relación que tuvieran entre ellos. Chloe, como una idiota, publicó una publicación enorme al respecto en las redes sociales diciendo que siempre había puesto su confianza en las personas equivocadas, pero aparentemente nunca había esperado que sus padres resultaran ser igual porque, bueno, eran sus padres. No creo que estuviera equivocada por eso, nadie espera que sus padres resulten así, pero creo que debería haberlo visto venir después de que me echaran. No tienen lealtad hacia nadie aparte de ellos mismos. En respuesta a su publicación, mis padres publicaron otra diciendo que ella había estado sangrándolos durante los últimos años y que la habían estado apoyando sin hacer preguntas, pero todo tiene un límite y ella no puede esperar vivir de sus padres indefinidamente, así que ahora están atrapados en una batalla en las redes sociales y hay mucho drama a su alrededor, lo cual definitivamente no es buena publicidad para su florería. Al menos mis padres todavía están jubilados, pero ella tiene una reputación que considerar, aunque no parece importarle. Solo le importa vengarse de sus padres y no me sorprende que no tenga éxito en este momento, solo está mirando los objetivos a corto plazo y así ha sido toda su vida. Mis abuelos y yo simplemente nos sentamos a disfrutar del drama que se desarrolla porque, aunque no tengo nada que ver con ello, de alguna manera sí tengo todo que ver con ello ahora mismo. Ambos han tenido el buen sentido de mantenerme fuera de sus publicaciones porque probablemente saben que si me involucro, los tres saldrán realmente mal. De todos modos, ni siquiera quiero hablar de nada de esto y darles la atención que están buscando ahora mismo. Es muy obvio para mí que solo quieren que la gente simpatice con ellos, pero hasta ahora nadie de nuestra familia ha caído en eso, de hecho, la gente los está evitando por cómo actúan y es tan estúpido que ni siquiera se dan cuenta de que sus acciones están teniendo el efecto contrario al deseado, pero bueno, mi vida es bastante genial ahora mismo y eso es todo lo que me importa.